Hola amigos, mi nombre es Alejandro Esteves, soy músico y hoy voy a hablar de algunas herramientas que nos pueden ser útiles cuando nos enfrentamos a la situación de aprender un estándar. La idea de esta clase, más allá de los ejercicios en concreto que voy a explicar, es destacar la importancia que tiene en nuestra vida como músicos tener un abordaje profundo del repertorio, es decir, conocer profundamente el repertorio que queremos tocar. En la música popular, en la mayoría de los casos, la canción funciona como la estructura a partir de la cual vamos a crear nuestro propio discurso. Y esto en el jazz es todavía más importante, dado que la improvisación es un elemento esencial. Entonces, va a ser muy difícil que podamos decir algo genuino, algo propio, si no conocemos la estructura sobre la cual lo estamos diciendo. Obviamente podríamos estar muchísimo tiempo hablando sobre formas de aproximarse al estudio de un tema. Yo por cuestiones de espacio me voy a limitar a dos elementos que me parecen los más importantes cuando se trata de aprender una canción, que son la melodía y la armonía, y también la relación que existe entre ambas. La melodía es el elemento que le da identidad a la canción. De alguna forma es el ADN del tema. Y esto se demuestra en un hecho muy simple y muy concreto, que es que existe infinidad de temas que comparten secuencias de acordes, ¿sí? Que comparten la misma armonía, pero hay solo una melodía para cada tema. Entonces, lo más importante es que conozcamos bien la melodía, ¿sí? Que la aprendamos bien. Un error que a veces cometemos, o por lo menos un error que yo cometía un poco por inexperiencia y también a veces por ansiedad, es que a la hora de aprender un tema nuevo, habiéndolo escuchado una o dos veces, ya me volcaba a tratar de tocarlo en el instrumento. Y desde mi punto de vista, hacerlo de esta forma es totalmente antinatural. Primero tenemos que tener incorporada la melodía de la canción, es decir, escucharla internamente y después volcarla al instrumento, porque el instrumento es un medio de la música que escuchamos internamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la única manera de hacerlo es escuchar muchas veces el tema, ¿sí? Escucharlo, 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 cantarlo, hasta que finalmente lo tengamos internalizado. Una buena prueba para saber si lo tenemos internalizado es cerrar los ojos, quedarse en silencio y tratar de representarse mentalmente la imagen melódica del tema, ¿sí? Es decir, si lo podemos escuchar sin que realmente esté sonando, quiere decir que ya conocemos la melodía. Yo para esta ocasión traje un fragmento, un estándar que se llama If I Had You. Es un tema que me gusta mucho. Voy a tocar los primeros 8 compases, la A nada más. Y la melodía dice así. 1, 2, 3. Una vez que nos formamos esta idea general de la melodía y que la tenemos internalizada, lo que sigue es, digamos, desarrollar una comprensión más en detalle de los elementos que la forman. Es decir, ir desmenuzándola en las partes que van a formar esa melodía en su conjunto. Entonces, un buen ejercicio que tenemos para esto es, en vez de tocar la melodía de corrido, ¿sí? Tomar secciones de una cantidad determinada de compases, pueden ser 8 y 8, 4 y 4, 2 y 2, o si quieren complicar un poco más el ejercicio, tomar secuencias irregulares. Y durante el primer segmento tocar efectivamente la melodía y durante el segundo segmento dejar silencio, es decir, una sección de melodía, una sección de silencio. Y durante ese momento de silencio continuar escuchando la base si que estamos tocando con un play along o con alguien que nos acompaña, o también simplemente dejar todo en silencio y que siga sonando el metrónomo, por ejemplo, pero seguir escuchando internamente cómo continúa la melodía, ¿sí? Este ejercicio ayuda mucho a poder entrar y salir de la melodía en el momento que queramos, ¿sí? Digamos, es como un manejo mucho más en detalle.
de la melodía. Y otra variante del ejercicio, un poquito, si se quiere, más complicada, es tocar entonces una sección de melodía y después, en vez de dejar absoluto silencio, tocar otra cosa que no sea la melodía. Si estamos nosotros solos con el metrónomo, puede funcionar acompañarnos, por ejemplo. O si lo estamos haciendo con un play along o con otra persona, podemos ahí tocar alguna frase improvisada y después volver nuevamente, ¿sí? Entonces estamos entrando y saliendo. Y esto nos da un manejo que es muy útil en una situación práctica, porque nos va a ayudar a evitar que nos perdamos, ¿sí?, en un contexto musical, o bien que si nos perdemos nos podamos encontrar nuevamente. Así que yo ahora voy a ejemplificar entonces el ejercicio en estos dos casos, digamos, con melodía y silencio y con melodía e improvisación. Y como el tema es un poco lento, digamos, y por cómo están armadas las frases, voy a elegir secciones de 2 compases. Voy a tocar 2 compases, luego 2 de silencio, y después voy a hacer 2 compases y 2 de improvisación. 1, 2, 3, dejo 2 compases de silencio y vuelvo a la melodía. Últimos 2 coinciden con turn around. Y ahora repito, llenando con una frase improvisada. La armonía es el segundo elemento que le da forma a la canción. Y si bien no es un elemento identitario, si se quiere, como era la melodía, no por eso deja de ser importante, porque cada nota de la melodía va a tener una sonoridad particular según cuál sea el acorde que le está acompañando. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a la situación de estudiar una progresión de acordes, tenemos un problema diferente, porque un acorde es un conjunto de notas sonando al mismo tiempo y a veces es difícil poder percibir de qué acorde se trata con una sola escucha. Eventualmente, con la práctica, vamos a lograr identificar secuencias de acordes de primera, ¿sí?, con una primera escucha, pero para poder llegar a eso tenemos que desmenuzar, si se quiere, la armonía en sus componentes esenciales y estudiarlos por separado. Estos componentes son básicamente 2, que son el bajo, que es la nota más grave del acorde a partir de la cual se estructura el resto de la armonía, y lo que se conoce como notas guía, que son un grupo de notas que definen la cualidad del acorde. Entonces, un primer ejercicio que vamos a hacer para aproximarnos a esta cuestión es tocar la secuencia de bajos acompañada al mismo tiempo de la melodía, ¿sí? Es decir, tocar estas 2 líneas en conjunto para ir acostumbrándonos a la sonoridad de la melodía acompañada por el bajo, que, como les decía, es la nota base de la estructura que es el acorde. 1, 2, 3. Además del bajo, el otro elemento que define la sonoridad de un acorde es lo que se conoce como notas guía. Las notas guía hablan de la cualidad del acorde y nos dicen bastante también de la función armónica que cumple. Básicamente hay 2 notas guía que son, si se quiere, las más importantes, que son la tercera y la séptima, pero en el caso de los acordes mayores con séptima mayor, esa séptima puede reemplazarse por la sexta, y en el caso de los acordes semidisminuidos y disminuidos,
la quinta bemol también es una nota guía. Entonces tenemos tercera, séptima, sexta y quinta bemol. Esas 4 notas son las notas guía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para practicar esto en un ejercicio en concreto, ¿no? Yo lo que hago es tomar una nota guía del primer acorde y por el intervalo más pequeño posible ir uniéndola con el resto de las notas guía de la progresión armónica, ¿sí? Por supuesto que hay infinitas posibilidades cuando armamos esta sucesión de notas guía, que se conoce, dicho sea de paso, como línea guía. Yo en este caso traje un ejemplo, pero los invito a que ustedes después busquen y armen sus propias líneas guía. Y lo voy a tocar en conjunto con el bajo, así nos armamos una idea más clara y más acabada de cómo va a sonar la armonía del tema. Así que vamos con el ejemplo. 1, 2, 3, 1. Fíjense cómo con solo 2 elementos ya se escucha la cualidad general del acorde, ¿sí? Como les decía, podemos hacer un montón de opciones y está bueno ir investigando las posibilidades. También se puede hacer una línea guía doble, es decir, con las 2 notas guía, y ahí ya prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para definir la armonía. Bueno, con esto llegamos al final de esta mini clase. Espero que les haya gustado, que les sirva. Quiero volver a insistir con la cuestión de tomarse el trabajo de estudiar el tema en profundidad, ¿sí? Evitar un abordaje superficial, porque a la larga los resultados se van a ver y también la felicidad que tengamos cuando tocamos va a ser distinta, ¿sí? Obviamente es un camino más arduo y si se quiere también va a tener algunas frustraciones, pero cuando logremos ver los resultados nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Así que los invito a que se suscriban al canal. Si tienen alguna consulta pueden escribirme a través de las redes sociales. Me encuentran en Facebook e Instagram como Alejandro Esteves Músico. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.